Eso está justamente después de la primera, para facilitarle buscarlo en su vida. Segunda de Pedro, versículos 1 al 4. Gloria sea Jesús. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos? Y dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por el gozo de podernos reunir como iglesia, por el gozo de ver nuestros hermanos que amamos, por el gozo de poder ahora compartir tu palabra después de haberte adorado, alabado con cánticos. Señor, somos simples mensajeros, débiles, pecadores, salvos por gracia, pero la excelencia y el poder es tuyo. Te pedimos, Señor, que apliques tu palabra en cada corazón, que la aplique con tu poder, oh Espíritu Santo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Casi 30 años después que el Señor restaura a Pedro, al impetuoso Pedro, a Simón Pedro, a la comunión y al servicio al Señor, él escribe esta segunda carta. Ya en Juan 21:18, luego, porque la carta de Juan se escribió, fue una de las últimas que se escribió en el Nuevo Testamento. Juan y Apocalipsis son las últimas que se escribieron. Pero ya el Señor le había dicho, cuando eras joven te ceñías e iba donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hablando de cómo iba a morir crucificado. A nadie le gustan las promesas así, ¿verdad que no? Vas a morir crucificado. Wow. Pero él recibió esa promesa. Vas a morir crucificado. Y él recibió al Señor por los siguientes 30 años, cargando sobre sí esa promesa. Pero no solo esa promesa. Por eso el tema de hoy es preciosas y grandísimas promesas. Él nos habla de esas preciosas promesas. Y parece que el apóstol Pedro le gustaba mucho la palabra preciosa. Bueno, en el contexto hispano, la palabra preciosa habla más de belleza externa. Por ejemplo, yo puedo decir, mi hija es preciosa, que de hecho lo es algo genético.
También, también, hermana. Por favor, hermana. Es verdad, también, eso es verdad. Pero vemos que él nos habla de que nuestra fe es preciosa, las promesas que esperamos son preciosas y son basadas en que hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo. Pedro, al escribir segunda de Pedro, estaba cerca ya del día de su muerte. Él sabía ya, de hecho, en el versículo 14, él lo expresa, él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro escribe entonces segunda de Pedro como un testamento espiritual. Él quiere advertir a la iglesia que continuaría después de su partida, que después de él vendrían falsos maestros que contaminarían la iglesia. Ese fue el testamento de Pedro, ese fue su último deseo, advertir, decirles, recuerden, tengan memoria de lo que les he enseñado, porque después de mí vendrán falsos maestros. En el versículo 15 dice también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que él escribe segunda de Pedro para algo así como activar nuestra memoria a las cosas que ya hemos aprendido. ¿Y qué es lo que él dice que debemos tener cuidado? En el capítulo 2, versículo 1 dice que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que Pedro hace una advertencia que al día de hoy es más oportuna que nunca, porque con la proliferación de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales, y mezclado eso con la falta de discernimiento que la iglesia de hoy tiene, han permitido herejías de falsos maestros que se han diseminado por todo el mundo. Si, si miramos las redes sociales, la televisión cristiana, nos damos cuenta de que es terrible cómo se han metido las falsas enseñanzas. Y usted dirá, bueno, eso tienen que saberlo los pastores y predicadores. No, déjame decirte que no. Si tú no sabes discernir entre la palabra de Dios y la palabra de mentira, si tú no sabes discernir entre la palabra de verdad y la palabra de mentira, es muy posible que tú estés caminando en la mentira. Muy posible. Así que esto no es asunto de ministros, esto es asunto de cristianos, esto es asunto de hijos de Dios, porque el que tiene falsa enseñanza es posible que camine mal, porque está caminando sobre malos principios, sobre principios mentirosos. Y recuerde que el padre de toda mentira es Satanás. Así que ejercitarnos en el conocimiento de la verdad es una tarea de cada creyente. No es una tarea de pastores y evangelistas y ministros. Ese cuento de que los pastores y los ministros son seres especiales, eso es una mentira. Y vamos a ver eso más adelante. Eso es como que usted diga, no, eso de comer saludable y hacer ejercicio, eso es para los atletas y las modelos. ¿O sí?
Entonces tú no tienes un cuerpo que cuidar. Tú vas a comer como una vaca porque tú ni eres modelo ni eres atleta, ¿verdad? Tú te vas a hartar de chicharrones, de dulce y de cuantas cosas, porque tú no eres ni modelo ni atleta. Bueno, lo mismo podemos aplicarlo al ámbito espiritual. Tú simplemente vas a comer comida chatarra, videitos de YouTube que te emocionan y te alborotan y cositas así, comida chatarra. Tú vas a vivir entre McDonald's y Burger King espiritual, comiendo papitas fritas y hamburguesas. Esa va a ser tu vida espiritual. Así que Pedro nos advierte eso. De hecho, segunda de Pedro se parece mucho a la carta de Judas, otro de los hermanos biológicos de Jesús. Y alguien dijo que segunda de Pedro y Judas son como el rincón oscuro de la Biblia, porque los dos nos advierten sobre falsos maestros, sobre gente falsa. Y es necesario que entiendas, hermano, hermana, que necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Porque de la única forma que vamos a conocer la mentira es si crecemos en la verdad. En una ocasión le preguntaron a una cajera muy experimentada cómo ella detectaba la moneda que era falsa con tanta facilidad. Ella dijo, bueno, porque tengo muchos años manoseando las papeletas verdaderas. Cuando conocemos lo verdadero, entonces la falsedad la vemos de lejos. Eso es falso. Así que hoy vamos a hablar del origen de esta fe preciosa, del resultado de nuestra gran salvación y de nuestra completa salvación. Pedro nos habla primeramente del origen de una fe preciosa. Él dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él comienza identificándose. Simón Pedro. Fue la historia, ¿no? Pedro, cada vez que el Señor quería corregirlo, le decía Simón. ¿Te das cuenta que hasta el final él fue Simón Pedro? Eso nos da esperanza a nosotros, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta que en la Biblia nunca ha llamado a Pablo Saúl Pablo? Porque desde que el Señor lo derribó de esa cabalgadura, se acabó. Él dijo, ya no vivo yo. Pero Pedro no, Pedro era otra historia. Ahora, el nombre Simón o Simeón en hebreo era un nombre muy común. De hecho, en el Antiguo Testamento aparece otras 9 veces. El que no era común era Pedro, que en el griego significa roca y que en arameo se escribe Cefa. Simeón era común, pero él se identifica con ambos nombres, lo que representan su antigua naturaleza y su nueva naturaleza, para que no hubiera duda de que era él que estaba escribiendo. Ahora él se identifica como siervo. Siervo. Simón Pedro, siervo. Algunos de los más grandes líderes de la historia de la redención se identificaron con este título. Mucha gente no le gusta, porque nos gustan los títulos que exalten nuestro ego. Reverendo doctor, pastor evangelista fulano de tal. No, ya eso de pastor les queda chiquito a muchos, ya es apóstol. Son apóstoles. Otros, qué sé yo, patriarcas, casi llegando a querubines. Hoy las esposas son profetas, supuestamente. O postalitas. Hay un detalle importante. Jesús se le apareció por primera vez a las mujeres. María Magdalena y un grupo de mujeres que caminaron con él, que sostuvieron financieramente el ministerio de Jesús.
Y en ningún lado de la Biblia le llaman apóstolas. En ningún lado le dan título. Ellas servían. Porque en el reino de Cristo, el que no sirve, no sirve. Pedro se llamó a sí mismo siervo, que en griego es doulos. Así que para los dominicanos, tú no eres un duro, tú eres un dulo. Dulo significa esclavo. No, los dominicanos dicen, no, yo soy un duro. Tú no eres un duro, nada, tú eres un dulos. Tú eres un esclavo. Si tú eres cristiano, tú has sido llamado a la servidumbre. Él se bajó de una manera estrepitosa. Él bajó a lo más bajo. Porque en la época de Pedro, que era en la época cuando había esclavos, un esclavo era como una cosa. Era una cosa del amo, del dueño. Tenían el valor de un animal. Eso era socialmente humillante, pero era espiritualmente honorable. ¿Qué significa ser esclavo de Cristo? Porque él se llama a sí mismo esclavo de Cristo. Bueno, número uno, que somos una posesión intransferible. No solo que cambiaste de dueño, sino que no puedes volver a cambiar de dueño. O tu carro puede cambiar de dueño, tu casa también. Pero si tú eres de Cristo, vas a ser de Cristo hasta que traspase el lindero de la muerte. Ser esclavo de Cristo es que eres una posesión intransferible de Cristo. Ser esclavo de Cristo es que ya no tenemos derechos propios, pues se los hemos rendido al amo, a Cristo. Ser esclavo de Cristo es que le debemos obediencia incuestionable. La única ley que el esclavo en esa época cumplía era la ley del amo. Él hacía exactamente lo que el amo le dijera. La única pregunta válida que un esclavo le puede hacer a su amo, y escuche bien, fue la pregunta que le hizo Saulo cuando iba camino a Damasco, allá en Hechos capítulo 9. ¿Recuerda cuál fue la pregunta que él le dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Usted escucha gente orando de una manera tan irreverente, como que ellos son iguales que Dios, como que Dios es un muñequito o es un delivery al cual ellos pueden mandar, búscame esto, dame aquello. Esa es la única pregunta que un siervo le puede hacer a su amo. ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Qué más significa ser esclavo de Cristo? Bueno, un esclavo no tiene día de enfermedad, no tiene vacaciones, no tiene tiempo libre. Usted se va de vacaciones y usted ve a alguien que necesita el evangelio, usted le predica el evangelio. Usted no deja de orar porque está de vacaciones. Usted no deja de estudiar la Biblia porque está de vacaciones. El esclavo está constantemente sirviendo a su amo y Señor Jesucristo. Eso significa ser esclavo de Cristo. Ahora, Pedro también se presenta como apóstol, porque existen los apóstoles, pero están en la Biblia. Él se presentó con la dignidad y autoridad de un apóstol de Jesucristo, un enviado de Cristo. Ahora, ¿a quién le envía Pedro esta carta? Dice el versículo 1, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los que habéis alcanzado. Esto nos habla del origen, de la fuente divina de nuestra salvación. Esto deja claro que la salvación es un regalo. No fue que usted se la ganó porque fue de rodillas a una capilla. No fue que usted se la ganó porque le prendió una vela a un santo. No fue que usted se la ganó porque usted ayunó 40 días. No fue que usted se la ganó porque usted siempre estaba en la iglesia. No fue que se la ganó, fue un regalo.
El verbo griego aquí para alcanzar es la chagno, significa obtenido por voluntad divina, entregado por medio de una asignación. Esto deja implícito, deja claro el hecho de que la salvación no se consigue por esfuerzo humano o que se basa en la dignidad de la persona. No, es que yo soy un hombre muy honorable, de una familia de alta alcurnia de Colombia, ¿verdad? Entonces el Señor me miró con agrado porque es que yo soy de la crema nata de la sociedad. No, la salvación no se basa en la dignidad personal. La salvación se basa en el propósito soberano de Dios. Él te ha salvado gratuitamente por gracia. Es por gracia, pero es una gracia que aún siendo gracia es gratuita. Tú no aportaste nada, tú no diste nada. Ahora Pedro dice más en este versículo 1, dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fe aquí significa la capacidad dada por Dios para creer en el Evangelio. Él no solo te presenta el Evangelio, Él te da la capacidad de creer en el Evangelio. Es Él que da la capacidad. Solo cuando el Espíritu Santo aviva un alma muerta en respuesta a escuchar o leer el Evangelio, ese pecador puede aceptar esa redención otorgada por Cristo. Eso es una fe salvadora. El Espíritu Santo le da vida a un muerto. Dice Efesios que andábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Así que no hay tal cosa como, en ningún lado de la Biblia dice, acepta a Cristo en tu corazón. En ningún lado de la Biblia. No, no, no. La Biblia dice, arrepiéntate y cree en el Evangelio. Arrepiéntate y cree en el Evangelio. No hay tal cosa como, abre las puertas de tu corazón a Cristo. ¿Qué es eso? O sea, eso suena muy etéreo, muy aéreo. No, arrepiéntete, ven a Cristo arrepentido, ven humillado, ven clamando por misericordia y recibirás misericordia. Ahora, Pedro también dice que esa fe es igualmente preciosa como la nuestra. La palabra preciosa, que en el contexto nuestro habla más de belleza, la hermana me distrajo y se me fue, perdí el hilo ahorita. Preciosa habla de precio, de un alto precio, de algo muy caro, de algo excelente. Igualmente, Pedro está diciendo, mi fe es igualmente preciosa que la de ustedes, igualmente cara como la de ustedes. Significa del mismo valor o de igual privilegio. Esa fe es igual en rango, o sea, no hay nadie más salvo que otro y no hay nadie menos salvo que otro. Tú o eres salvo o no eres salvo. Esa fe es de igual rango, de igual posición, de igual honor, de igual prestigio, de igual precio, de igual valor. Porque no hay cristiano de primera clase en el reino de Dios, ni de segunda clase. No hay tal cosa como, no, yo soy el ungido del Señor. Y no me toques, no toques al ungido. Bueno, Deuteronomio 18, creo que el versículo 22 al final, dice que si el profeta dice algo que es mentira, no le tengas temor, porque mentira ha hablado. Si lo que el profeta dice no se cumple, no les tengas temor, es un mentiroso.
Bueno, y en el Antiguo Testamento los mataban por mentirosos. Si ahora hicieran eso, hubiera muchos púlpitos vacíos. Así que Pedro añade que esta salvación se alcanza por la justicia de nuestro Dios y salvación y Salvador Jesucristo. Esa salvación no se alcanza por tus buenas obras, se alcanza por la justicia de Cristo. Y si fuiste alcanzado por la justicia de Cristo, entonces fruto de esa salvación vendrán buenas obras. Porque Él preparó buenas obras de antemano para que camináramos en ellas. Así que los frutos no nos salvan. Los frutos son una evidencia de que somos salvos. Si tú no estás dando fruto como cristiano, entonces tú no eres cristiano. Sencillo. O sea, si la mata no da aguacate, puede ser de cualquier cosa, pero no es aguacate. Entendemos eso, ¿verdad? Es sencillo. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto nos lleva al segundo punto, el resultado de nuestra gran salvación. El versículo 2, Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos recuerda que los cristianos vivimos en un reino, en una jurisdicción, en una esfera de gracia y paz. Hemos recibido la gracia y la paz de Dios. Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es lo que dice Pablo? Bueno, que tenemos entrada a esa gracia a partir de habernos reconciliado con Dios, de haber hecho la paz con Dios a través de Jesucristo. Tú no puedes tener la paz de Dios si tú no has hecho las paces con Dios. Si tú caminas como un rebelde delante de Dios, si Él no es tu amo y tú su esclavo, entonces no vas a tener la paz de Dios. Aunque te la pases escuchando cancioncitas bonitas, aunque pongas velones de aromaterapia, eso le va a dar olor a tu casa, pero solo los que tienen, los que hacen la paz con Dios a través del único mediador que es Cristo, pueden tener y disfrutar la paz de Dios. Hermanos, a través de esa reconciliación hemos sido perdonados. A través de reconciliarnos con Dios, hemos sido total y absolutamente perdonados por Dios. Eso se llama paz. Pero Pedro va más lejos. Él no solo quiere que disfrutemos esa gracia y esa paz, sino que esa gracia y esa paz sean multiplicadas. Él dice en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que sobreabunde. Él no quiere que tú andes afanado por el día a día. Él no quiere que tu mente esté siempre estresada, pensando en mañana, pensando en los biles, pensando en los problemas. Él quiere no solo que tengas paz, sino que disfrute de esa paz y que esa paz sea multiplicada, dice Pedro. Pablo manda a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En 1 de Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Y en 2 de Corintios 6:1, él dice, no recibas en vano la gracia de Dios. En otras palabras,
Tú y yo somos recipientes de la gracia de Dios, de una gracia inmerecida. Yo me levanté hoy con una palabra, privilegio. Yo decía, Señor, qué privilegio. Qué privilegio tener estas grandísimas, preciosas, magníficas promesas. Qué privilegio que un pecador, un vil pecador, pueda esperar la herencia que el Señor le tiene preparada a los que han creído en Él. Qué privilegio poder ser miembro del cuerpo de Cristo. Qué privilegio que habiendo sido ciego, ahora veo. Qué privilegio que solo vivía para el aquí y el ahora. Yo vivía como una vaca para comer. Y usted sabe lo demás que hacen las. Solamente para el aquí y ahora. Comamos y bebamos que mañana moriremos, como aquel refrán en los Corintios. Qué privilegio que nuestros ojos fueron abiertos. Qué privilegio que el Señor nos atrajo a Él, nos salvó cuando éramos viles y miserables pecadores. Ahora esa gracia, esa paz de Dios solo están disponibles para quienes conocen y aceptan de todo corazón el Evangelio. La salvación requiere un conocimiento verdadero de la persona y la obra de Cristo. Conocimiento de la obra y la persona de Cristo. No es simplemente un conocimiento intelectual, es conocimiento de veras. Es conocerlo por medio de la palabra. Tú no vas a conocer realmente a Cristo si no te sumerges en los evangelios. Es imposible. Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Y luego dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿cómo tenemos acceso a esa gracia y a esa paz? ¿Cómo esa gracia y esa paz son multiplicadas en el creyente? Versículo 2. Por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso no viene porque vayas a un concierto. Eso no viene porque vayas a un encuentro espiritual, donde lo que hacen es subirte la adrenalina, subirte las emociones y vaciarte los bolsillos. Pero tu hombre interior no crece. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Unos a otros, unos a otros. Un creyente maduro ayuda a otro creyente a crecer. No, eso es tarea del pastor. Eso no es lo que dice la Biblia. Unos a otros. Si a usted no le importa que su hermano no esté creciendo, entonces es porque usted tampoco ha crecido. Usted está muy enfocado en usted. ¿Usted cree que usted es la única persona en el mundo? No. Si somos miembros del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Pablo a los Colosenses. Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Luego, en el versículo 3,
y 4, Pedro nos habla de nuestra completa salvación. Él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una completa salvación. Él dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. En el paquete de la salvación, tú recibiste todo el paquete de gracia para que comiences a trabajar con esa gracia y a crecer en gracia hasta que alcance el conocimiento que Dios quiere que tú llegues a tener. En el paquete de la salvación. Ahí está. Un paquete de gracia. O tú estás esperando ir a una actividad grande donde venga un profeta de lejos y te diga cosas bonitas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Cada vez que yo veo encima de esa mesita el plan de lectura bíblica, que está terminando el mes y los hermanos no se lo llevan, mi corazón se entristece, de verdad. Porque están creciendo en muchísimas cosas, pero no en el conocimiento de la verdad. Tal vez te sabe todos los episodios de una serie de Netflix, pero no sabe por dónde va la iglesia en el plan de lectura. Pero esta salvación es completa, hermano. Usted lo que necesita es obedecer lo que ya ha aprendido, caminar en lo que va aprendiendo. No, hay gente que quiere que Dios le dé luz por los siguientes 10 años. Señor, ¿qué va a hacer de mí en 10 años? Dios no te va a dar luz por 10 años. Por eso el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Muchos de nosotros, si tuviéramos todos nuestros problemas resueltos, no estuviéramos aquí. Pero el Señor quiere que dependamos de Él cada día, porque Él nos ha dado el sustento para cada día. Él quiere que le busquemos cada día, que nos arrepintamos cada día, que clamemos por misericordia, por protección, cada día, cada día. Cristiano no ora es porque está muy confiado en su propia fuerza. Es como un Simón antes de ser Pedro. Señor, hasta la muerte iré contigo. Yo nunca te negaré, Señor. ¿O sí? Y una pobre muchacha le habló y cogió miedo y se escondió. Una muchachita sin ni siquiera un cuchillito de mesa. Pedro, el Pedro que le cortó la oreja a Malco, pero se asustó con una pobre muchacha. Así somos, hermanos. A veces nos asustamos hasta con nuestra propia sombra. Mire lo que dice Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Un solo, no fueron dos. No en que Semana Santa de que lo crucificaron otra vez. No, de que la misa del sacrificio. No, una sola vez. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Su cuerpo, su vida. Él ofrendó su vida una sola vez. Por eso que dice Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Y usted sabe la respuesta. Pablo diría, de ninguna manera. Ahora, muchos creyentes, buenos creyentes, creen de todo corazón que Dios ha provisto suficiente gracia para salvarlos y llevarlos al cielo. Pero no creen o dudan de que esa gracia no solo tiene que ver con el cielo, tiene que ver con el aquí y ahora también. Esa gracia tiene que ver con el día a día. Esa gracia tiene que ver hasta con proveerte para el sustento y el abrigo. Esa gracia tiene que ver para todo detalle de nuestra vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Él ha hecho provisión para tu vida, hermano. Mientras estés en esta tierra, Él ha hecho provisión para ti. Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Usted está completo en Cristo. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? Porque estamos muy enfocados en nuestros problemas. Y le aseguro, aunque usted no me lo diga, que cada uno de nosotros somos un paquete de problemas. Usted no tiene que decírmelo. Yo también. Cada uno de nosotros somos un paquete de problemas. Pero en vez de enfocarnos en el paquete de la gracia, nos enfocamos en el problema. Y por eso vivimos ansiosos, no dormimos bien, estresados. Pero estamos completos, Señor. Provisión, o sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas, dice Pedro, todo lo necesario para nuestra santificación, todo lo necesario para vivir para la gloria de Dios. Y él dice, por su divino poder. Así que es mediante el conocimiento de Cristo en el Evangelio que alcanzamos sus promesas preciosas y grandísimas. La versión en inglés no dice preciosas y grandísimas, dice preciosas y magníficas promesas. Un cristiano que medita continuamente en las promesas de Dios es un cristiano que vive una vida de gracia y paz. Oh, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Ahora, el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Él nos llama y cuando nos llama, nos asegura. Pedro ya lo dijo en su primera carta, que tenemos promesas inmarcesibles, promesas que incorruptibles, pero luego dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para recibir esas promesas.
No fue que te convertiste a Cristo y Él te dejó suelto. No, no, no. Tú te convertiste a Cristo, Él te trajo a sus pies. Pero ahora tú y yo estamos esperando preciosas y grandísimas promesas. Y Pedro dice, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿qué significa esto? Participantes de la naturaleza divina. Significa entonces que usted al convertirse se convierte en un pequeño Dios. Claro que no. ¿Sabe? Los falsos maestros, los que tuercen las escrituras, esto es lo que enseñan. No, cuando tú te conviertes, tú tú eres Jehová Junior. Tú eres un pequeño Dios. ¿Sabe lo que significa ser participante de la naturaleza divina? Que somos llamados eficazmente por Dios, número uno, que Él nos guarda para que perseveremos hasta el fin, número dos, y que Él nos tiene listos para recibir las promesas que Él ha guardado para nosotros. Él nos salva y nos guarda. El mismo que tiene poder para salvar al más vil pecador, tiene poder para guardarlo hasta el día de la redención. Dios. Juan 10:28, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, espera un momento. ¿Estoy en la mano del Hijo o en la mano del Padre? Las dos cosas. Ahora, imagínate tú que tú pienses que un ángel caído, creado por Dios, un ángel desobediente, creado por Dios, te va a sacar de las manos de Dios. Usted puede creer que un creyente, estoy hablando de creyentes, y que viva viendo demonios hasta en la sopa, y que el diablo me persigue. No, a mí me persigue el bien y la misericordia de Dios. Deuteronomio 28 dice que estas cosas te seguirán y te alcanzarán si obedecieres la voz de Jehová, tu Dios. Te seguirán y te alcanzarán. A un creyente lo que lo persigue es la gracia. Y si tú no eres creyente, este es el día de salvación. Porque Dios no desecha a nadie, absolutamente a nadie que venga a Él arrepentido. Absolutamente a nadie. Hoy es el día de salvación. Si tú crees que a ti te persiguen demonios, que a ti te persigue la séptima potencia, qué sé yo, la gente se inventa tantas cosas. Que tú sueñas con el apocalipsis, que los toros negros de Basán te persiguen, que los jinetes del apocalipsis están detrás de ti. Tú no tienes paz, no tienes paz, porque la Biblia dice, no hay paz para el impío. Ven a Cristo. Ahora Pedro termina este capítulo 4 diciendo, el versículo 4, perdón. Voy por el 4 y segunda de Pedro solo tiene 3 capítulos. Y él ha dicho que por medio del conocimiento de Cristo podemos ver y recibir preciosas y grandísimas promesas. Podemos ser participantes de la naturaleza divina. Ahora Pedro termina diciendo enfáticamente
de aquellas cosas de las que los verdaderos cristianos huyen. Ok, tú estás en la lista de espera de recibir tus promesas, pero tienes que mantenerte corriendo. Tú no puedes quedarte detenido. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12? Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pedro dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de las pasiones desordenadas de la carne, a causa de la concupiscencia. Así que la lucha del creyente, y con esto termino, es huir de algunas cosas y perseguir otras. Es huir de algunas y perseguir otras. El apóstol Pablo nos manda a huir de la fornicación. Primera de Corintios 6:8. Nos manda a huir de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Nos manda a huir de las falsas doctrinas y del amor al dinero. Primera de Corintios 6. Nos manda a huir de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Así que el camino de la gracia no es el camino de la vagancia. No, es un camino de ejercitarnos en la fe. Primera de Timoteo 6:11 y 12 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. El llamado de Dios a crecer en gracia, no es a quedarnos estancados, es a crecer, es a vivir de gracia en gracia, de una gracia menor a otra mayor. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás usando los medios de gracia que Dios te ha provisto? ¿Tú eres diligente en usar esos medios? ¿O tú quieres que venga un ángel del cielo y te toque? No, si te toca te va a matar. ¿Estás esperando que baje el fuego del cielo para que tú despiertes? ¿O tú estás usando lo que ya tienes? Los medios de gracia que ya tienes. Tienes la palabra de Dios. Y en tu teléfono están todas las versiones habidas y por haber, en todos los idiomas que tú quieras. No estamos en los tiempos de Pedro. Todas las versiones, todos los idiomas. Estás creciendo en el conocimiento de Dios, estás creciendo en la oración, estás creciendo en la confraternidad con los hermanos, estás creciendo en el servicio amoroso unos con otros. Porque si eso no es así, entonces tu viejo hombre no está muriendo. Tu viejo hombre sigue gobernando. Entonces no estás caminando en la gracia. Oh, que el Señor nos ayude. Oh, cuál privilegio tenemos creyendo. Que el Señor nos ayude a mirar esos privilegios y a desearlo más que nada. El salmista decía que él amaba la palabra más que el oro y que el mucho oro afinado más que la miel y la del panal. El hombre del Salmo 1 se deleita en meditar en la palabra.
Dice que Él será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Oh, hermano, hay mucho por crecer. Hay un paquete de gracia que si no lo ha desenvuelto entero, desenvuélvelo y comiénzalo a usar. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a estar de pie.